Por favor. Esta mañana estamos ya en la sexta y última parte de nuestra serie Conversando con Dios. Diga conmigo, conversando con Dios. Una vez más, conversando con Dios. A lo largo de esta serie, la intención de su servidor ha sido que cada uno de ustedes sea entrenado y capacitado en todo aquello que refiere a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es una de las cosas más importantes y más trascendentes que podemos experimentar en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Si nosotros estamos participando de un caminar con Cristo y no estamos escuchando su voz, entonces la pregunta sería, ¿a quién estamos siguiendo? Porque la voz que tú escuchas va a marcar la dirección del desarrollo de tu vida. La voz a la cual inclinas tu oído será la que finalmente tome autoridad sobre tu vida. Así que es muy importante que a lo largo de nuestro desarrollo espiritual, cada día nos inclinemos a escuchar la voz de Dios, a buscar su rostro y a conocerle mejor. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en una sociedad, amados hermanos, en la que muchas personas están de alguna forma participando de una religión, cualquiera que ésta sea. En ocasiones, el porqué de su participación está directamente relacionado simplemente con provocar un sentimiento o una emoción en su vida, en su corazón. Para muchas personas, el ser parte de un grupo que les brinde apoyo o compañerismo es razón suficiente para entonces involucrarse y ser parte de una membresía. Pero lo cierto es que cuando hablamos del Evangelio y cuando hablamos de venir a Cristo, la base de todo lo que podemos recibir de parte de Dios se fundamenta en una relación. Diga conmigo, una relación. Así que cada día tenemos que cultivar esa relación con Dios a fin de que a través de ella podamos caminar de acuerdo a la voluntad que Él nos revela a nuestro corazón día con día. Si no hay una relación, no hay exposición. Sin exposición, no hay revelación. Y sin revelación, no puede existir transformación. La palabra de Dios nos insta a que cada día cultivemos esa relación con el Espíritu Santo, porque es a través de esa relación con el Espíritu Santo que nosotros seremos transformados a imagen de Jesucristo. Así que todo comienza con una determinación, con una decisión. ¿A qué? A exponernos a Él, para que entonces venga la transformación. Dios desea que cada día, como hijos suyos, busquemos conocerle mejor. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Escuche bien lo que le pregunté. No es qué tanto conoce usted de Dios, porque puede ser que usted ya haya leído la Biblia 1, 2, 5 o 10 veces, que usted haya estado en diferentes escuelas dominicales y en todas ellas haya escuchado en algún momento la historia de José, la historia de Daniel en el foso de los leones, la historia de Noé y su arca. Podemos saber mucho acerca de Dios, pero en realidad, ¿cuánto conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Tenemos una relación con Él? ¿Él se ha revelado a nuestro corazón? ¿Hemos sentido su corazón? Son dos cosas que hacen completamente diferente la perspectiva del caminar en una religión o el caminar y desarrollarnos en una relación. Así que lo que Dios está buscando de todos y cada uno de nosotros es el que desarrollemos una relación con Él, la cual, como bien sabemos, procede a través de Cristo Jesús, a fin de que podamos participar de todo aquello que está en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Muchas personas hoy día quieren escuchar a Dios, pero muchos aún desean que el mensaje de Dios para sus vidas sea congruente con sus deseos. En otras palabras, quieren escuchar a Dios, pero quieren que Dios les diga lo que ellos quieren oír.
Y cuando esto no sucede de esta manera, cuando el mensaje de Dios les confronta, lo que hacen estas personas es rechazar la verdad y abrazar la mentira. Lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual la comodidad, la diversión, nuestra estabilidad está por encima de cualquier cosa. Y si incluso Dios se opone a lo que queremos, somos capaces de darle la espalda a Dios a fin de continuar en nuestra frenética carrera por alcanzar lo que nosotros deseamos. Y es ahí donde tenemos nosotros que tomar una decisión. O vamos a hacer aquello que Dios está hablándonos desde lo más íntimo de su corazón, o seguiremos persiguiendo lo que nuestro corazón desea. Cuando una persona abraza la mentira, en su corazón comienza a haber cierto grado de permisividad y comienza a apartarse gradualmente de la verdad. Y su vida comienza a degradarse día con día. Para evitarlo, Dios nos ha dado su palabra que nos ha sido revelada para dirigir nuestra vida. Y algo que usted debe de saber es que si esta palabra no le puede convencer y dirigir a la verdad, nada en el mundo lo podrá hacer. A veces estamos esperando que el predicador exprese las palabras de Dios de tal manera que puedan tocar mis emociones. Y si me convence, entonces tal vez yo comience a moverme en la dirección que el predicador indicó con tanta emoción y sensibilidad. Pero si el predicador no logra tocar mis emociones, entonces yo continúo en mi misma actitud. Déjeme decirle que no tiene que ver la respuesta de su espíritu al mensaje de Dios con la forma en la cual cada predicador desempeña el arte de la comunicación. La respuesta de su espíritu tiene que ver con la determinación que usted tiene a abrazar la voluntad de Dios. Y si en su corazón no está esa decisión de obedecer a Dios, será muy fácil que usted sea engañado por sus emociones o por enseñanzas que son contrarias a las que el bendito evangelio de nuestro Señor nos da. Así que pregúntese usted, ¿qué tan expuesto está a la mentira? Usted está tan expuesto como deseoso esté de hacer su voluntad. En la medida que nosotros decimos, yo quiero menguar para que crezcas en mí, en la medida que nosotros determinamos ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva a través de nosotros, en esa medida estamos resguardándonos del error. Porque sin importar cuál sea la expresión de la voluntad de Dios para nosotros, la vamos a abrazar y vamos a dirigir nuestro corazón en esa intención, en ese sentido que Dios le está dando a nuestra vida a través de sus palabras. Pero cuando nosotros estamos tratando de seleccionar aquellas palabras de Dios que sí voy a ocupar para mi vida, entonces corremos el riesgo de caer en un error que nos desvíe completamente de la voluntad del Señor. Muchas personas hoy día no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque saben que la voz de Dios no estará solapando sus deseos. Y entonces prefieren escuchar el error o prefieren venderse las fantasías que su corazón les brinda, pensando o haciéndoles creer que esta es la voluntad de Dios para sus vidas. Así que consideremos con seriedad lo siguiente. Solo al ser honesto con Dios y al estar dispuesto a acatar su voluntad para tu vida, es lo que te puede dar acceso a la verdad. Si tú no eres honesto con Dios y si tú no estás dispuesto a acatar su voluntad, difícilmente la verdad te será revelada. Viviremos creyendo mentira tras mentira y tratando de darle a todo esto un sentido espiritual con el cual justifiquemos nuestro proceder.
Puedo poner el caso de una persona que tiene el deseo de prosperar. Y Dios le ha dado una promesa y Dios le dice, te voy a prosperar. Y de repente tiene la oportunidad de hacer fraude. ¿Será una puerta que Dios le está abriendo? Pero cuando su deseo es más grande que el someterse a la voluntad de Dios, verá cualquier oportunidad de llevar a cabo lo que desea como una señal del cielo. Dios dijo que me iba a prosperar y el dicho dice que con el arca abierta hasta el más justo peca. Entonces ya es de Dios. Nos falta madurez para discernir y entender los propósitos y los planes de Dios. Pero para que la verdad te sea revelada a lo más íntimo de tu corazón y esa verdad pueda dirigirte, tú tienes que ser honesto con Dios. Y debes de estar dispuesto a acatar su voluntad. El salmista expresa cosas como estas. En el Salmo 119, en el verso 160, en la primer sección del verso, vaya allá, Salmo 119. Verso 160, en la primera sección del verso dice la escritura así: la suma de tus palabras es la verdad. Dígalo conmigo, la suma de tus palabras es la verdad. No podemos considerar la verdad de Dios como una expresión aislada de su voluntad. Por eso muchas personas caen en el error, porque sacan las expresiones de Dios de su contexto para justificar sus deseos. Pero si queremos realmente encontrar la verdad, tenemos que buscar en todo el contexto de la expresión que surge del corazón de Dios, la esencia de lo que Él desea hablar a nuestra vida en un momento en particular. Muchas personas simplemente están tratando de alcanzar un conocimiento parcial que les permita continuar viviendo de la manera que viven. Pero no podrás profundizar en el entendimiento, en la comprensión del corazón de Dios mientras te mantengas con una actitud indiferente ante toda la verdad de Dios para tu vida. Lo que trato de decirte es que solo a través de la revelación del corazón de Dios, a través de su palabra, es que podremos tener un verdadero acceso, un genuino acceso a la verdad de Dios para cada uno de nosotros. Si no estamos buscando con seriedad conocer la voluntad de Dios y ponerla por obra, entonces fácilmente vamos a ser distraídos, fácilmente vamos a ser desviados del propósito de Dios para nuestra vida. Muchas personas han abrazado la mentira, creyendo que es la voluntad de Dios para sus vidas, y el día de mañana los ves llorando, lamentándose, sufriendo, diciendo, ¿y si hubiera hecho caso? ¿Por qué? Porque nadie conoce mejor el futuro de cada uno de nosotros que Dios. Y cuando Dios te habla su palabra, es porque desea bendecirte, aun cuando lo que estás escuchando es una negativa a lo que deseas. Es contrario a lo que anhelas. Te está guardando, te está protegiendo. Pero cuando no queremos escuchar su voz, entonces surgen otras voces que comienzan a tomar influencia en nuestra vida y corazón y nos hace presa de la mentira. ¿Por qué fue seducida Eva en el huerto? Porque la serpiente comenzó a venderle una mentira y ella se la compró porque le resultó más
prometedora que la verdad que le privaba de aquello que ella deseaba. Y cuando finalmente ella cedió, se dio cuenta que no era como la serpiente decía. Fue como Dios dijo que sería. Y hoy nosotros continuamos padeciendo con esa decisión. Así que es importante que si queremos caminar en la voluntad de Dios, estemos dispuestos a acatarla, porque no te será revelado más del corazón de Dios hasta que tengas en tu corazón la disposición a obedecer y te expongas con toda honestidad. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 18, Evangelio de Juan. En el capítulo 18, verso 37, encontramos a Jesús hablando con Pilato. Y vamos a leerlo desde el verso 36. Y dice la Escritura que Jesús le contestó así: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato le dijo: ¿así que eres rey? Y Jesús le respondió: eres tú quien dice que soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Escuche esto: todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Es decir, de acuerdo a la determinación que haya en tu corazón para escuchar la verdad, es lo que te va a exponer a ella. Si no hay en tu corazón esa sensibilidad para escuchar a Dios y ser guiado por su palabra, entonces la verdad no te podrá ser revelada, sino más bien estarás expuesto a la mentira. Y Pilato entonces respondió: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato no puede percibir que está hablando con la esencia de la verdad. No puede percibir las palabras de Jesús porque no le pertenece a Cristo. ¿Recuerda la expresión de Jesús cuando él dice: mis ovejas oyen mi voz? Para escuchar la voz de Dios, para ser guiado por Dios, necesitamos tener una identidad bien clara y bien firme en nuestro corazón. De otra manera, difícilmente, amados hermanos, vamos a poder avanzar en el desarrollo de nuestra relación con Cristo. Así que es importante que si vamos a buscar conocer más la voz de Dios y profundizar en nuestra relación con Él, establezcamos parámetros que nos salvaguarden del error y que al mismo tiempo nos permitan ir creciendo en nuestra capacidad espiritual de discernir la voz de Dios. En la sesión pasada les hablé de los peligros que existen cuando buscamos escuchar la voz de Dios. Y uno de esos peligros es carecer de discernimiento y ser ingenuos al pensar que solo Dios desea hablarnos. No seas ingenuo. No solo Dios desea hablarte, también tu corazón desea hablarte y Satanás desea hablarte. Así que aquello a lo cual tú inclines tu oído será aquello que tomará autoridad sobre tu vida y comenzará a trazar destino en tu diario caminar. Necesitamos entonces movernos de nivel. Diga conmigo: en el proceso de madurez, discernir la voz de Dios es esencial, porque solo de esta forma podré subir de nivel.
Si tú no aprendes a discernir la voz del Espíritu Santo, tú vas a ir en pos de cualquier voz que tome fuerza en tu mente. Y eso es algo delicado, porque muchas veces estamos escuchando voces que no tienen nada que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Y a veces nosotros, matizándolo de espiritualidad, le damos peso a esa voz y comenzamos a deslizarnos en la dirección que esa voz nos está indicando dirigirnos. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos fuera de la voluntad de Dios, heridos, decepcionados, lastimados y solos. Y no fue Dios quien te llevó ahí. ¿Fue la voz de tu corazón que te sedujo o fue Satanás engañándote? Cuando es Dios dirigiendo nuestra vida, Él siempre nos va a guiar hacia Cristo. Y siempre nos va a dirigir a una vida de rendición y reconocimiento en la cual Dios establezca su reino en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces puedo decir que nuestro nivel de discernimiento está directamente relacionado con nuestra capacidad de 4 cosas. La primera, identificar la voz de Dios. La segunda, entender la voz de Dios. La tercera, comprender la voz de Dios. Y cuarto, aplicar la voz de Dios. No es simplemente escuchar un sonido. El apóstol Pablo dice, si la trompeta no nos brinda un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta debe de tener un sonido preciso y exacto, porque con ese sonido transmite una intención, un significado y una dirección a quienes lo logran identificar, logran entender, comprenden el significado tras el sonido y ejecutan lo que el sonido les está diciendo. Hay diferentes sonidos: un sonido de alerta, un sonido de guerra, un sonido que pueda movilizar al pueblo a resguardarse. La voz de Dios puede hablar a nuestra vida diferentes mensajes, pero el punto aquí es hasta qué grado nosotros podemos identificar la voz de Dios. Identificar es separarla de las otras voces. Estoy escuchando la voz de Dios. ¿Estás seguro que es Dios? Sí, estoy plenamente seguro. Ok, ya sabes identificar la voz de Dios. Ahora, ¿estás entendiendo lo que Dios está diciendo? Sí, logro entender lo que Dios me dice. ¿Lo comprendes? Porque son 2 cosas diferentes. Identificar es separar. Entenderlo es como darle una estructura lógica a lo que Dios me está comunicando. Comprenderlo es extraer de esa estructura lógica el significado que es aplicable a mi vida. Y ejecutarlo tiene que ver con poner en práctica lo que ya me fue revelado. Entonces, esto es lo que va a determinar mi nivel de discernimiento. Y no es simplemente decir, yo creo que es Dios quien me está hablando. Yo creo que es Dios quien me está dando esta oportunidad. O siento del Señor que es así. Tenemos que avanzar a un nivel más alto en cuanto a madurez y nivel de discernimiento en cuanto a la voz de Dios. Esto que te estoy hablando es algo muy importante y muy serio, porque puede determinar tu destino eterno. Porque muchos, creyendo haber escuchado a Dios, se fueron tras sus pasiones, y otros tantos
tras doctrinas de demonios. Así que debemos de tener mucho cuidado y ser astutos, maduros, para poder discernir la voz de Dios. Y para eso es importantísimo que establezcamos límites. No todo pensamiento, no toda idea que se cruza por mi cabeza procede de Dios. Mátalo. Es Dios diciéndome que te mate. Hay personas que así se han movido. Los límites dentro de la administración de todo mover espiritual son benéficos y necesarios. Lo vemos en las relaciones humanas. Una relación de noviazgo que no tiene claros límites está destinada al fracaso. ¿Por qué? Porque no hay límites en cuanto a el respeto, el compañerismo, el compromiso, la ayuda. Los límites en toda relación natural y en cuanto a la administración de nuestra relación con Dios son benéficos y necesarios. No porque nosotros tengamos que ponerle un límite a Dios, sino porque nosotros tenemos que establecer parámetros que nos permitan ir conociendo más a Dios y evitar caer en extremos que el día de mañana nos puedan alejar precisamente de aquel a quien nos queríamos acercar. En este sentido, cuando nosotros establecemos límites para administrar el mover espiritual de Dios, podemos entonces avanzar sin echar a perder lo que Dios está deseando compartirnos. Tenemos que establecer límites para poder discernir de manera correcta. Y para establecer límites dentro de esa relación con Dios y la manera en la cual yo voy a percibir su voz y voy a, de alguna manera, entresacar la verdad de la mentira, necesito establecer ciertos principios de discernimiento. Y cuando hablamos de los principios del discernimiento, es importante que sepamos que discernir la voz de Dios es algo que va a requerir de tiempo y disposición en el corazón para ser dirigido y corregido. Por eso muchas personas no quieren escuchar la voz de Dios, porque no quieren ser dirigidos, porque no quieren ser corregidos. Y usted y yo necesitamos ser entrenados en conocer la voz de Dios, pero yo no puedo ser entrenado en algo que no practico. Su vida de oración tiene que ir en un serio incremento. Escuche lo que le estoy diciendo. Si usted no está llevando su vida de oración en un serio incremento, usted continúa jugando a escuchar la voz de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de verdad? La voz de Dios en serio. Necesitas profundizar en tu relación con Él. Establece conversaciones con Dios. Dale tiempo al Espíritu Santo para que Él hable a tu corazón. No establezcas una relación monótona, ni una relación en la cual eres solo tú hablando. Interactúa con Dios. Permítele a Él expresarte lo que hay en su corazón. Cuando nosotros somos entrenados en conocer la voz de Dios, podemos entonces tener la certeza en cuanto a la dirección que Dios nos brinda a través de su palabra. El Señor Jesucristo estableció y declaró en el Evangelio de Juan que sus ovejas no escuchan voces extrañas, sino solo la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque han logrado identificarla, porque la entienden, porque comprenden y porque logran ejecutarlo.
El punto es que eso no se hizo de la noche a la mañana, requirió de un tiempo de dirección y corrección. Y entonces nosotros necesitamos ser entrenados en esta hermosa capacidad que Dios nos ha regalado, que es la de poder conversar con Él, interactuar con Él y establecer una relación íntima con Él. No me gustaría que usted continuara desarrollando su vida cristiana a la distancia. Me gustaría y mi deseo es que usted comience a intimar con Dios cada día más. Que usted pueda conocerle cada día más. Que pueda ser revelado su corazón a su corazón. Y usted pueda ser dirigido de una forma tal que pueda saberse en paz con Dios y en acuerdos con Dios. Porque muchos de nosotros, lamentablemente, solo estamos considerando a Dios como el pretexto para tranquilizar nuestra conciencia cada fin de semana. Pero Dios no está involucrado en nuestro día a día. Y eso es algo que debe de cambiar si lo que nosotros queremos es en verdad profundizar en nuestra relación con Jesús. Ahora, ¿cuáles son esos principios de discernimiento que debemos de considerar al momento de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo voy a identificar qué es realmente Dios? ¿Cuáles son los límites, las fronteras que debo establecer para poder yo tomar una decisión en razón de aquello que estoy considerando es Dios? Bueno, lo primero es que debes aprender a identificar la voz de Dios. Es decir, el Espíritu Santo te va a hablar y este será a tu corazón un rema. Es decir, una palabra activa de Dios para tu vida. En algún momento donde puedas estar leyendo la Escritura, puede ser que alguna promesa, alguna palabra de Dios tome en ese momento vida, significado para ti, y entonces puedes decir: estoy recibiendo un rema de parte de Dios. En algún momento puede ser que estés en el transporte público o en tu oficina, en tu lugar de trabajo, en algún traslado, y de repente el Espíritu Santo traiga una convicción a tu vida, te hable acerca de algo en específico. Estás recibiendo un rema, pero ¿cómo puedo identificar que esto que estoy recibiendo de parte de Dios o de lo que yo creo que es Dios es realmente Dios? Bueno, la voluntad de Dios expresada siempre vendrá acompañada de autoridad divina. Entonces, no hay para dónde hacerte cuando tú sabes que es Dios hablando a tu vida. Cuando Satanás habla a nuestra mente. Cuando nuestro corazón habla a nuestras emociones. Pero cuando Dios habla, su palabra como una espada de dos filos entra a lo más profundo de nuestro espíritu. Así que hay que aprender a identificar dónde estoy percibiendo esa voz. Si usted escucha continuamente: ¿para qué vas a la iglesia? Ahí nada más te regañan. Además tú ni cambias, eres un hipócrita. No deberías de pararte ahí. Mejor ya tírate al mundo, total, ni te van a extrañar. Quien te está hablando es Satanás. Porque está tratando de formar un argumento en tu mente que justifique el proceder que tu corazón está esperando le den autorización para hacer. Cuando viene una voz y te dice: ¿para qué perseveras y sigues creyendo? Ve, otra vez más te quedaste con la deuda. Estuviste ore y pidiéndole a Dios ahí, tú, y mira, ¿te oyó? Ni te oyó. Ay, pobre de ti. Realmente, si yo pudiera ayudarte, te ayudaba. Pero de esperar en Dios, ay, qué ingenuo te viste.
¿Quién está hablándonos? Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está manipulando nuestras emociones. Y dentro del corazón, en lo más íntimo de él, hay un deseo de independencia. Y entonces hay una lucha en nosotros. Pero cuando la palabra se convierte en un rema y Dios dice, no te voy a dejar ni te voy a desamparar, esa palabra llega a lo más íntimo de tu espíritu. Y entonces, sin importar que tengas deudas, sin importar que te sientas solo, sin importar que estés siendo atacado en tus pensamientos, tú seguirás firme en tus convicciones. Porque es algo que produce la palabra de Dios expresada a nuestro espíritu. Convicciones. Y siempre las convicciones producidas por el Espíritu de Dios superarán nuestras emociones o nuestras razones. Cuando usted esté dudando, busque en la presencia de Dios una convicción. Hazme saber que eres tú. Yo necesito a ese rema, a esa palabra que siento de Dios, establecerle más límites para no caer en el error de creer. Es que sentí que esa palabra llegó a lo más profundo de mi corazón. Se dice que en una ocasión un hombre entró a una congregación un día domingo, vio a una mujer que le gustó muchísimo y sintió de Dios que era su compañera para el resto de su vida. Y le dijo al final, hermana, ¿me regala un minuto? Sí, dígame. Siento una convicción de Dios de que usted debe de casarse conmigo y ser mi compañera por el resto de mi vida. Y ella le dijo, asombrada, pues solo explíqueselo a mi esposo. Creemos que es Dios quien está hablándonos. Sentimos que es Dios porque arde nuestro corazón. Pero sabes, cuando habla Dios, más que arder tu corazón en una emoción, en un sentimiento de por fin está la respuesta, hay una convicción y hay certeza en lo que Dios te está hablando. Así que para evitar caer en esos errores, tenemos que establecerle más límites a lo que estoy experimentando. Y el límite inicial es el logos, la palabra escrita. La palabra escrita, amados hermanos, siempre tendrá la última palabra ante cualquier tipo de sensación o experiencia espiritual. Escuche esto que le estoy diciendo, porque a veces somos personas que nos dejamos llevar por lo que sentimos. Yo sentí del Señor. Es más, podríamos decir, fue como cantar aquel, casi una experiencia religiosa. Fue una experiencia sobrenatural. Sentí mariposas, no mariposas, esos ya eran arcángeles en el estómago. Tal vez tu experiencia está siendo genuina, pero no necesariamente viene de Dios. Aquí el punto es que distingamos lo que es verdaderamente de Dios de lo que no lo es. A mí me da mucha risa cuando los muchachos ya hasta se dieron besos y abrazos y vienen conmigo y me dicen, estamos orando a ver si es de Dios que seamos novios. Ay, si ya se dieron cariño. Es el pretexto, es la justificación. Entonces, puede ser que estemos experimentando atmósferas y ambientes que emocionalmente nos hacen sentir bien. Experiencias espirituales que de alguna manera nos están dirigiendo en una dirección. Pero escucha esto,
No importa qué tan maravillosa o sobrenatural parezca nuestra experiencia espiritual, si esta contradice lo que la palabra de Dios escrita dice, no es de Dios, aunque produzca milagros. No es de Dios. Un principio que a muchos jóvenes no les gusta: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Pero es que está guapísimo, guapérrimo. No, guapísimo no, guapérrimo. Es educado, hace ejercicio, practica cientos de deportes. ¿Es de Dios? Las que ya tomaron una decisión así, les pueden aconsejar a las más jóvenes. No estoy diciendo que solo vamos a encontrar perfección dentro de las iglesias, porque no es cierto. Incluso puede haber gente dentro de la iglesia que asiste a todas las reuniones y que es peor. Y eso es verdad. Por eso no dice la Escritura: no se unan en yugo desigual con los que no asisten a la iglesia. Dice incrédulos. Porque hay gente que asiste a la iglesia, pero en realidad no cree, porque no vive de acuerdo a. Siempre la Escritura será nuestra máxima norma de fe y conducta. Y escuche bien lo que voy a decir. El amor no justifica ninguna acción. Porque escrito está: Dios juzgará a los adúlteros. Así que no podemos decir: es que a ella sí la amo. Pero ¿qué dice la Biblia? Podemos tener muchas sensaciones y emociones, pero siempre el límite para poder establecer lo que es de Dios será la palabra misma. Amén. Ahora, en ocasiones la voluntad de Dios nos va a ser revelada, pero en otras ocasiones lo que vamos a experimentar de Dios es solo silencio. Es que yo le estoy preguntando a Dios y no me ha dicho nada. A veces es tanta nuestra necesidad de una respuesta que nosotros nos la inventamos. Y entonces empezamos a dialogar con Dios y nosotros nos respondemos. Un ejemplo: me quiero comprar un carro nuevo. ¿Cómo ves, Espíritu Santo? Viene su voz de inmediato y dice: no lo necesitas. ¿Verdad que sería padre en rojo? No tienes el dinero, te dice el Espíritu de Dios. Y tú dices: pero hay instituciones bancarias que me dan lo que yo necesite. Él quiere ahorrarte que mañana tengas que estar empeñando tus cosas, perdiendo tus bienes. Pero nosotros comenzamos a bajarle el volumen al Espíritu Santo porque lo que nos está diciendo no nos agrada. Y entonces, para no sentirnos mal con nosotros mismos porque le dimos la espalda a la voz de Dios, le subimos el volumen a nuestro corazón y le decimos: disfrázate de Dios, y como que tú y yo platicamos si es Dios, ¿va? Y el corazón dice: sí, perfecto. ¿Qué quieres? ¿El carro nuevo? Sí, adelante, va, empieza. ¿Cómo ves? ¿Me lo compro? Claro, te lo mereces. Y como le bajamos el volumen a la voz de Dios, no aquilatamos su silencio. El silencio de Dios, de la voz de Dios, tiene un valor tan alto como lo tiene su voz. Así que si Dios no te ha respondido en algo,
Sigue confiando y esperando. Porque si hay un silencio de parte de Él, es porque quiere que sigas esperando. En esa misma dirección, en ese mismo punto donde te encuentras, pero esperando, confiando lo que Él tiene para ti. No siempre Dios nos va a decir sí, no, espérate. A veces no dice nada. Si usted quiere profundizar más sobre los silencios de Dios, hay una serie que se llama así, Los silencios de Dios. Pídala en la librería. Pero, sin duda, esos también tienen un gran valor. Porque Dios, incluso cuando no expresa nada, expresa algo. Así que tenemos que aprender a valorar esos silencios. Tal vez usted se ha frustrado en este proceso de querer establecer conversaciones con Dios. Y es que, pastor, yo estoy orando y le digo a Dios, va, te toca. Y no dice nada. No habla. Y ahí estoy yo 10 minutos. ¿Qué onda? Por eso es un entrenamiento. Porque tal vez Él sí te está hablando, pero escucha, tú estás en otra frecuencia. Tú quieres que te ayude a llenar tus tarjetitas de Progol. Él no está en esa frecuencia. Él quiere guiar tu vida. Él quiere responderte con verdad. Así que tenemos que valorar su silencio. Y si Dios no está diciéndome nada, pero hay algo que me dice, hazlo, valora el silencio. Hasta que tengas convicción y certeza de que es Dios. Ahora vamos a ponerle otro límite a esto que estoy sintiendo. Pídele a Dios una señal. Gedeón le pidió a Dios una señal y Dios se la concedió. Así que tú puedes pedirle una señal a Dios sobre aquello que te está mostrando. Dile, Señor, si esta es tu voluntad, muéstramelo de esta forma, pero no caigamos en obviedades, por favor. Cuando yo era adolescente, aquí había jóvenes en la iglesia y en una tarde de lluvia y relámpagos, un joven se salió a las puertas de la iglesia a gritar, Dios, si tu voluntad es que me case con fulana, que caiga un rayo. Pues estaban cayendo rayos. Cuando la señal que pidió llegó, gracias, Padre, lloró postrado como media hora. Hoy día ninguno de los dos comparten destino. O sea, no caigamos en obviedades. Señor, si suelto mi Biblia y esta cae al suelo, significa que soy salvo. Oiga. No, por favor. Pídale señales a Dios que sean humanamente imposibles de que sucedan. Hay un libro que les recomiendo, el autor es Mike Bickle, y él en ese libro de Creciendo en el Ministerio Profético expresa que en una ocasión él llegó a su oficina y lo estaba esperando un reconocido profeta. Y él comienza a hacer la diferencia entre aquellos que tienen el don, aquellos que solo se mueven en una atmósfera profética, aquellos que tienen un ministerio profético y aquellos que tienen un oficio de profeta. Y dice él que en toda su vida y en toda su trayectoria solo ha conocido 2 personas con el oficio de profeta. Lamentablemente hoy se malbaratan muchos títulos. Pero bueno,
El punto es que ese hombre estaba esperándolo en su oficina y el ambiente o el clima de esa temporada del año era muy alto, caluroso. Pero este hombre estaba en la oficina con un abrigo de mink. Sabe, algunos profetas están medio zafadones, pero él estaba así, con un abrigo de mink, y él llegó y lo saludó. Y el profeta comenzó a decirle: he venido aquí a decirte, y comienza a revelarle la voluntad de Dios para él. Termina de dar el mensaje el profeta y se retira. Y Mike se queda pensando en lo que el profeta le ha dicho, y el profeta se regresa y le dice: y sé que también has pensado por qué vengo vestido así. Esta es la señal que confirmará el mensaje que te acabo de dar. Tal día a tal hora va a comenzar a nevar. En 100 años en esa zona no había nevado, y menos en primavera. El día y la hora que el profeta dijo, nevó. Pídele a Dios señales, pero no señales nada más que desafíen tu imaginación. Señales que puedan traer una convicción y una seguridad a tu corazón. Señor, si quieres que te sirva como pastor, que se alineen todos los planetas. Que por un instante no se sienta la gravedad. Oh, pues ya desde ahorita, mano, desde que se te ocurrió eso, tú ya estás flotando. ¿Me explico? Las señales son importantes cuando no tenemos claridad en aquello que esperamos que Dios nos muestre. Si no tienes claridad, pídele a Dios una señal. Ahora no vayas a decir: Señor, no me han empleado en los últimos 2 años, voy a enviar un último correo. Si no me lo responden, ¿es tu voluntad que sea indigente? No. Tampoco. Y lo envías y te responden de inmediato. Nosotros le llamamos confirmado. No. Seamos maduros. Pero sí hay que establecer límites. Porque si no, nos vamos a ir tras nuestras emociones. Y el día de mañana estaremos llorando lo que nosotros perseguimos. Y que Dios desde un inicio nos había dicho no. Otra forma muy importante de descubrir o establecer estos parámetros de límites para administrar lo que considero yo es la voz de Dios es el consenso. No estoy hablando de democracia, hablo de consenso. Cuando tú estés en una situación que implica una decisión seria, acércate a tus líderes, acércate a tu pastor, coméntalo con tu familia y pídeles que te apoyen en oración para buscar una respuesta de parte de Dios. Y el consenso, es decir, la forma en la cual Dios va a unir los corazones y expresar su voluntad, va a ser tal que te pueda dar a ti certeza de qué es lo que Dios está hablándonos. Un cambio de residencia. No es lo mismo venir y decir: pastor, estoy pensando en hacer un cambio de residencia, a venir y decirme: pastor, he decidido cambiarme de residencia. Si tú vienes conmigo con una decisión anticipada, yo no puedo hacer nada. Pero si tú vienes conmigo y tienes la inquietud de saber cuál sería la voluntad de Dios para tu vida o cuál sería la mejor decisión que pudieras tomar, son 2 cosas muy diferentes. Entonces necesitamos el consenso. ¿Para qué? Para saber si después de haber orado juntos, buscando la dirección de Dios para un objetivo,
tenemos esa unidad en el Espíritu y podemos avanzar en la misma dirección. Amén. Así que particípele a sus líderes, participe a su pastor de aquello que está en su corazón realizar y que aún para usted no es claro. A su familia. Oigan, por favor, oren por mí, ya me dio el anillo, pero no tiene trabajo. Y ya me dijo que de mi aguinaldo nos vamos de luna de miel. Oren. A veces pues no hay mucho que orar, ¿verdad? Pero hay que orar y ya Dios nos mostrará. Es importante y valioso la mentoría. ¿Quién te está entrenando para escuchar la voz de Dios? Lamentablemente, hoy muchos de los recursos con los que contamos no son aprovechados. Nos quejamos de cómo nuestros gobernantes administran nuestra riqueza natural y económica, y a veces nosotros no somos buenos ni siquiera para administrar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance cuando de prosperar espiritualmente se requiere. Hace 20 años era común que la gente creciera como la hierba. Sin un mentor, sin quien se interesara en tu vida, sin quien estuviera a tu lado, aconsejándote, dirigiéndote, ayudándote, corrigiéndote, etc. Hoy Dios ha despertado corazones deseosos de invertirse en otros. Es importante quien te dé la mentoría. Y es importante que busquemos esa mentoría de un ministro con mayor experiencia, que nos ayude a afinar nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Quién entrenó a Samuel? Elí. Elí le enseñó a Samuel todo lo que ministerialmente en algún momento fue el punto de referencia para Samuel. Ya posteriormente, cuando muere Elí y Samuel toma el ministerio de profeta y juez en Israel, pues él comienza a desarrollar su propio caminar en una relación con Dios, pero no podemos negar que sus rudimentos, sus fundamentos los obtiene de su mentor, que es Elí. ¿Quién entrenó a Eliseo? Elías. Entonces necesitamos quien esté dándonos la dirección y quien nos resulte ventaja en nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Samuel llegó con Elí y le dijo: ¿me llamó usted? Oí una voz, ¿me llamó usted? Volví a escucharlo. Y entonces Elí le dijo: si lo vuelves a oír, dile: habla que tu siervo oye. Es Dios hablándote. Necesitamos ser entrenados en esto. Y venir al pastor, a los líderes y decirles: he escuchado la voz de Dios que me dice esto. He sentido de parte de Dios esto. Si nosotros cuidamos estos aspectos, difícilmente, amados hermanos, nos vamos a poder equivocar al discernir la voz de Dios. Ahora, ¿por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque solo a través de Dios es que podemos llegar a hacer tres cosas. Y en esas tres cosas podemos hablar de la revelación de Dios al hombre. Solo a través de la voz de Dios usted puede llegar a ser salvo. No hay otra forma en la que podamos ser salvos. Porque ninguno de nosotros vino a Dios por ser muy espiritual, muy noble o muy bueno. Fue su voz trayendo convicción a nuestro corazón.
Y al escuchar su voz, entonces Él se reveló como Salvador y Redentor de nuestras almas. ¿Eres salvo? ¿En verdad eres salvo? Entonces tienes una revelación de Dios en tu corazón como Salvador y Redentor. Él nos ha hecho pueblo suyo. Nos ha establecido como una nación santa. Nos ha comprado por precio. Y cuando tú tienes esa revelación es que entonces eres salvo. Porque a todos los que creen en su nombre, a aquellos que le han recibido, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esa expresión hijos implica una revelación inicial, que es el saberte salvo. No puedes considerarte hijo y llegar al punto de la revelación de hijo si no has atravesado por los dos niveles anteriores. No puedes considerarte hijo si no te sabes salvo. Y no puedes llegar a tener plenitud como hijo si no te sabes dentro de su gobierno, porque no tienes paz con Dios. Entonces solo a través de la voz de Dios es que podemos llegar a ser gobernados. En otras palabras, Él se revela como Señor. Y eso es algo maravilloso, porque lamentablemente un altísimo porcentaje de creyentes practicantes solo tienen la revelación del Salvador, pero no han llegado al punto de tener la revelación de Dios como Señor. Cuando Él nos revela su naturaleza como Señor, es que entonces nos puede guiar, es que entonces nos redarguye y nos dirige hacia su voluntad. ¿Qué tanto te dejas gobernar? Es que tanto de Él como Señor ha sido revelado a tu corazón. ¿Es realmente Señor de tu vida? Y si no es Señor, entonces ¿cómo esperas que sea Padre? Porque cuando hablamos de la voz de Dios y lo que Él nos revela del corazón de nuestro Dios, tiene que ver con propósitos, con intenciones y con emociones que hay en el corazón de Dios. Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere que seamos salvos, pero Él también desea formarnos a la estatura de su Hijo Jesús a través de su gobierno en nuestra vida. Y cuando tú has avanzado en estos dos niveles de profundidad, nuestra siguiente aspiración es poder obtener la revelación de su paternidad. Porque cuando tú descubres la paternidad de Dios, entonces tú te mueves, escucha, en el nivel más íntimo y profundo de toda relación con Dios. No hay un punto más profundo ni más íntimo que cuando Él se revela a tu vida como un padre. Entonces tú te sabes hijo. ¿En qué nivel te encuentras? ¿Es solo Él para ti quien te ha salvado? ¿Es solo quien dirige tus pasos? ¿Quien te dice que sí, que no? ¿O es tu Padre?
Cuando cultivas una relación, el acercamiento es inminente. Cuando la abandonas, el distanciamiento también. Entonces necesitamos cultivar nuestra relación con Dios para ir progresando y avanzando en el conocimiento de su corazón. Expóngase a Dios, profundice en una relación con Él, y entonces vendrá la revelación que produzca en ti transformación. Amén. Póngase de pie, por favor. Y vamos juntos a leer el Salmo 78, verso 1. Y con eso concluimos. Dice el Salmo 78, verso 1. Contamos juntos a las 3. 1, 2, 3. Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Fíjese cómo Dios nos habla y Él dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. En síntesis podría yo simplificar y decir: pueblo mío, discierne mi voz. Discierne mi voz. Identifica, entiende, comprende y aplica mi voz. Porque tras mi voz está mi corazón. Y mi deseo es que conozcas mi corazón, dice el Señor. Conversemos con Él, establezcamos una relación que nos lleve cada día a una mayor profundidad con Él. ¿Le parece? Vamos a orar.